¿Escucha? Amén. ¿Ah? Sí. Sí, Okay. sí le escuchamos. Ok, gloria a Dios. Saludos y saludos al pastor. Bendición a todos. Bien, aparentemente llegué a tiempo. Gloria a Dios. Bien, quiero ir a la palabra de Dios. Algo que Dios me ha impresionado a mí. Y siempre digo que la palabra tiene que afectar primero al portador para que entonces afecte a los demás. Si a mí no me afecta, entonces sería en vano compartirlo. Quiero llevarlos al segundo libro de Pedro, el capítulo 1, los versículos 8 al 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No veo a todo el mundo, pero estoy esperando que me estén escuchando. ¿Alguien puede decir amén? Amén, así es. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, si lo tienen, pueden acompañarme. Bueno, ahí está. Ahí está la palabra. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, glorifícate a través de tu palabra y a través de tu siervo y traiga misericordia a tu pueblo y que tu palabra alimente sus almas y traiga lo que necesitan en esta hora, en este tiempo tan difícil, que muchos están afectados por las enfermedades, algunos han partido y la situación del encierro está afectando a mucha gente. Tu Espíritu nos acompañe hoy y nos diga lo que necesitamos oír para esta hora tan difícil. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, en su primera carta, hablando a la iglesia, porque esta carta fue dirigida a la iglesia del Señor de aquel tiempo y nos ha quedado a nosotros para este tiempo. Porque la palabra de Dios es para siempre, no cambia. Ella dice la Biblia que la hierba se seca y la flor se marchita, pues, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Encontramos que él en su primera carta les habla a ellos sobre mantener la gracia y que tengan cuidado con las tribulaciones que estaban pasando en esos momentos. Y él pasa a la segunda carta y refuerza lo que viene diciendo. Y en esta segunda carta él habla a la iglesia otra vez sobre perseverar, cuidado con los falsos maestros, y la tercera verdad es que Cristo viene pronto. Ahora él hace una aseveración aquí, ¿cuál es mi título? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, debo hacer la aclaración. Las cosas que él habla son cualidades que él se expresa aquí. Son las cualidades, más adelante van a ver cada cualidad. Esta aseveración del apóstol viene después de enumerar cuáles eran esas cosas que ellos debían esforzarse en tener. En esta carta, él dice a la iglesia, comenzando desde el versículo 3, él dice, mediante su divino poder,
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente. Y expresa de que en vista de las promesas, las bendiciones, la gloria que hemos recibido del Señor, él dice en el versículo 5, en vista de todo esto, y observen la palabra que usa, esfuércense, y añade esta traducción al máximo, y por responder a las promesas de Dios. Esfuércense al máximo a responder, porque Dios nos promete, y la verdad es que las promesas del Señor son fieles, es sí, amén. Pero la iglesia del Señor, pasando momentos como estos, puede llegar a un punto de que, ¿y dónde están las promesas? Y él dice, la palabra clave aquí es esfuércense en responder. O sea, nosotros somos los que respondemos. Él promete y nosotros somos los que respondemos a esa promesa. Esfuércense en responder a las promesas del Señor. Y en otra versión dice, sean diligentes. Y es lo mismo el ser diligente que uno esforzado. Una persona que hace todo de su parte. Y ahí es donde está el problema mayor, que muchos de nosotros esperamos que Dios haga todo y nosotros no hacemos nada. Esperamos que Dios sea el que cumpla la palabra del Señor. Tú lo dijiste, pero entonces y Dios dice, pero tú tienes que esforzarte. En una situación como esta es nuestra máxima diligencia que respondamos a la palabra. Yo siempre he dicho algo cuando Dios me permite predicar. Uno predica para que haya respuesta. La gente debe responder. No debemos predicar por predicar sin esperar una respuesta a cambio. Dios está esperando que nosotros escuchemos la palabra, pero que respondamos a la palabra. Ahí es donde entra la famosa cosa de que si el rema o el logos, y el rema es lo único que el logos se convierte en rema cuando usted como persona responde a lo que Dios está diciendo. Cuando usted acepta la palabra, cuando usted toma en cuenta y dice, eso es para mí, yo lo voy a hacer. De otra manera, Dios no puede hacer nada si usted no responde al llamado. Entonces, él habla de que los falsos maestros estaban a la orden del día, y también él dijo algo, Cristo, nuestro Señor, viene otra vez, como había prometido. Por eso entonces le está diciendo, esfuércense en añadir a la fe, porque la fe es importante y la fe es las promesas estas en la fe que Dios nos ha traído a nuestras vidas. La fe que nosotros abrazamos porque creímos en Él. La fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho. Es necesario, todos necesitamos una medida de fe en lo que Él dijo y debemos aceptarlo porque de eso se trata. Nosotros somos una comunidad de fe, de gente que creen, a pesar de que otros no crean. Pero nosotros creemos, no solamente asistimos a una iglesia, creemos en lo que Dios nos ha dicho y estamos andando en ese camino de fe. Y el Señor dice que deben esforzarse en estas cualidades, en añadir a la fe. Y de eso se trata. El esfuerzo es nuestro para añadir algo a la fe. No es suficiente decir creo. Es necesario que nosotros añadamos algo más a la fe, las cosas que Él ya nos ha dado. No estamos añadiendo nada que es nuestro, sino añadiendo lo que Él dice que yo debo añadir a la fe. Y ahí es donde entra mi esfuerzo. Yo debo entender que la fe sin obras
es muerta. Yo debo hacer algo. Me toca a mí hacer algo. Y Él nos dio el algo que debemos hacer. Y no es que Él dice, inventen algo ustedes. No, Él nos dijo qué debemos hacer. Y nosotros debemos esforzarnos en hacerlo para que la fe sea acompañada de estas cosas. Y esas cualidades Él los menciona en el versículo 5, ¿verdad? Ahí comienza el mensaje. El primer punto es las cualidades que debemos estar o deben estar en nosotros, todos los creyentes. Esas deben ser las cualidades que deben estar, escuche, en todos los creyentes, pastor hasta el miembro nuevo que ha entrado. Todos debemos tener estas cualidades porque Dios nos ha puesto esa a la disposición nuestra. Y nosotros tenemos que esforzarnos en tomarla. Y él menciona, y estoy tratando de usar varias versiones aquí cuando hablo de las cualidades. La primera cualidad que yo debo añadir a mi fe mientras espero al Señor es virtud. Otra porción, otra traducción dice excelencia moral. Yo debo añadir a mi fe excelencia moral. ¿Cómo es eso de que yo tengo fe y moralmente yo soy una cosa terrible? Yo debo tener una excelencia moral. Estaba escuchando en estos días a alguien decir, la comunidad esta nueva que tiene más letras que cualquier cosa, dicen que ellos tienen moral, pero es una moral baja. La Biblia dice que yo debo añadir a mi fe no cualquier moral, sino una excelencia moral. Y esa excelencia moral está en la palabra de Dios. ¿Cómo yo debo conducirme? Yo debo ser excelente. No solamente decir fe, sino tener una excelencia moral, que la gente nos pueda observar y decir, esta persona tiene una moral bien alta. Debo añadir esto a mi fe. Perdone la palabra que digo, pero hay muchas inmorales en la iglesia. Gente que no tienen moralidad, que dicen y no hacen, que dicen y no viven. Y yo estoy dando una palabra y usted tómela como usted lo recibe. Pero debo añadir a mi fe esa excelencia moral. Todo cristiano que dice tener fe debe tener una excelencia moral dentro y fuera de la iglesia, donde quiera que esté. Lo otro que yo debo añadir a la virtud, que es la excelencia moral, que también se puede traducir buena conducta, es conocimiento. Conocimiento. No puedo andar sin conocimiento. Debo añadir más conocimiento. ¿Cómo que me dicen algo y yo no sé nada? Yo debo añadir conocimiento, y otra versión está diciendo entendimiento. No debe decir yo sé, pero debo entender lo que yo sé. No es suficiente, amado, decir tengo fe, pero debo entender que va más allá. Debo añadir eso a mi virtud, entendimiento. Hay mucha gente que se dejan llevar por lo que dicen cualquiera. Estaba escuchando gente hablar de que iglesias que aceptan esa depravación y decir que, bueno, hay 2 miembros que mandaron a la iglesia, pero que son homosexuales o son de la comunidad y que ellos van a dirigir la iglesia. ¿Y hasta dónde hemos llegado, iglesia del Señor? Y no solamente eso, hago la salvedad, hay muchas cosas más que uno observa que la gente, ¿cómo tú puedes dejar que otra persona venga a dirigir tu vida y sabe que esa persona no vive lo que dice? Entonces, dice, añada a tu fe entendimiento. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino. Debemos entender, no podemos estar sentados en una iglesia y entendieron lo que se dijo. No, yo conozco la iglesia, yo conozco la Biblia, yo conozco. ¿Qué conoces? ¿La entiendes?
debemos añadir entendimiento. Y Dios nos dio la palabra para añadirnos entendimiento a nuestra fe. Pero también dice que debemos añadir a nuestra fe o al conocimiento dominio propio. Dominio propio. ¿Cómo es que lo hice sin querer queriendo? Eso es para el chavo. Hay que dominarse. No me pude aguantar. Pastor, no resistí. ¿Cómo es que tú no resististe? Tú tienes que tener dominio propio, porque Dios nos ha dado no espíritu solamente de sabiduría, sino de poder y de dominio propio. Ya lo tenemos. El dominio propio sí lo tenemos. Podemos esforzarnos en tenerlo. Otra palabra sería control propio. ¿Cómo que yo no pude controlarme? Me salió, lo dije. No, hay que tener dominio propio. ¿Sabe cuántas veces en estos 46 años que estoy ministrando no han pasado situaciones en mi vida que he tenido que tener dominio propio? No perder el control. Y Dios me ha dado ese espíritu y te ha dado a ti también. Así que debo esforzarme en tener más dominio propio. Y Dios espera eso en nosotros. Añada a su fe también, dice, paciencia. Paciencia. Añadir a la fe, paciencia. Y tengo una traducción aquí que habla de la paciencia. Dos traducciones. Una le dice perseverancia y otro le llaman constancia. La paciencia no es como los pacientes hoy en día van al hospital y son impacientes, ¿verdad? Apurar que todo el mundo haga algo rápido. No es solamente eso. La paciencia aquí está hablando de tener perseverancia. ¿A cuántas personas usted ve que estando en la iglesia no perseveran? ¿A cuántos que dicen cosas y no perseveran? Entonces el Señor está diciendo, añada perseverancia. Esa es la paciencia que le espera. Perseverancia. Y no solamente perseverancia, sino constancia. Hay que ser constante. Seamos constantes en la asistencia, en la oración, en la ofrenda, en el testimonio. Hay que ser pacientes en ese sentido. Constantes. Hasta el día que venga Cristo Jesús. Y recuerden que Él está hablando de esto. Él está diciendo, Él va a venir. Pero hay que ser pacientes. O sea que hay que ser constantes. Con razón el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Haciéndonos ver que la fe no es suficiente si no añadimos otras cosas. Tenemos que añadir constancia. Y eso es lo que muchos hermanos, cuerpo de Cristo, necesita, ministros del Señor. Y añada la paciencia, piedad. Piedad. Y aquí la piedad se refiere a devoción, devoción a Dios. Devoción a Dios, sumisión a Dios. Hay que someternos, hay que tomar la sumisión de Dios. Eso es lo que está hablando de piedad, sumisión a Dios. ¿Cuánto estamos sometidos a Dios y no hacemos lo que nos da la gana? ¿Sabe cuál es el gran problema de la humanidad hoy en día? Es que esto no es nuevo, de que están saliendo a la calle. Hoy vi otra vez a la calle diciendo que no hay tolerancia y hay que aceptar cosas que nosotros sabemos que yo no odio a nadie. Escúcheme, yo quiero darle la palabra a todo el que yo tenga que darle la palabra. Pero ¿cómo puedo tolerar algo que no está bien? No es aceptable. Y él está diciendo que debemos tener piedad, es devoción a Dios. ¿Cómo podemos decir que
yo tengo devoción a Dios o tengo piedad cuando yo estoy haciendo en contra de lo que Dios dice. Dios dice que es malo y que es bueno, no el Papa, no es el obispo, no es el pastor, es lo que Dios dice y por eso escribió su palabra y nos dejó la palabra. Y yo debo someterme a lo que Él dice. Eso es sumisión a lo que Él dice. Y yo debo añadir eso a la fe. No es lo que los demás dicen. Yo me someto a lo que Dios dice. De eso se trata, añadir a la fe esa sumisión a Dios. Eso es la piedad que está reflejando aquí. Y después de la piedad dice afecto fraternal. Afecto fraternal. En otra parte dice una verdadera fraternidad. Hay demasiados hermanos que son falsos. Una verdadera fraternidad. Fraternidad, afecto fraternal es eso. Yo amo, yo aprecio, yo estoy con mis hermanos. No importa. Algunas veces tenemos dificultades. Hay muchas cosas que yo no acepto de mis hermanos en Cristo, pero somos una iglesia, somos fraternos. Por eso doy gracias a Dios porque hay iglesias que han hecho alianzas evangélicas hoy en Panamá. Y debemos ser fraternos, aunque no sea de mi iglesia, pero si tiene la misma fe, ha sido lavado con la sangre, ha sido comprado por el Señor. Ese es mi hermano, yo soy fraterno con él. Y por eso es que estoy aquí predicando. Alguien me dijo hace tiempo atrás, ¿por qué tú predicas en algunas iglesias? Somos hermanos. Yo soy fraterno, yo doy lo que Dios me ha dado. Y el ministerio que Dios me ha dado es para la iglesia. Y no es para tener de que yo no me llevo con él porque él es bautista, él es cuadrangular, es iglesia independiente. ¿Qué me interesa eso? Fue lavado con la sangre, amén. Ha sido victorioso sobre el pecado, amén. Entonces yo debo ser fraterno con mis hermanos. Y añadir a la fe la última cualidad que debiera ser la primera, amor. Añadir a la fe amor. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Añadir amor, y en la versión original en el griego es ágape. Añadir a la fe ágape. No fileo, no eros. Añadir a la fe ágape, el verdadero amor que describe 1 Corintios 13. El amor es, y está hablando del amor ágape. Y yo tengo que ayudarme, esforzarme en añadir amor, porque hay gente que es difícil amarlos, definitivamente, pero tengo que amarlos con el amor de Cristo. Y eso es lo que queremos demostrarle a todos los que están tomando sus preferencias por encima de Dios. Eso es lo que yo quiero, dicen. Yo deseo esto. No importa si yo nací así o Dios me hizo así o lo que sea que dicen. Pero el amor de Dios no es así. Dios nos hizo como somos y no existe un tercer sexo. No existe gente que dicen que van al cielo y son hipócritas. Solamente el amor. El amor supera eso y el amor de Dios llega a lo más profundo, al lugar más difícil. Por eso queremos llevarle ese amor, pero ellos nos miran como rechazo. Le estamos diciendo, Dios amó al mundo y se entregó para que tú seas nueva criatura, amigo, hermano en Cristo, para que tú no peques más. Él llevó el pecado nuestro en la cruz del Calvario
Por eso, de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor que Dios está esperando que nosotros tomemos y añadirlo a la fe. La segunda verdad aquí, después de la primera, que es las cualidades que debemos tener todos los creyentes, es que estas cualidades deben abundar en nosotros. Deben abundar, no solamente saberlas, deben abundar en nosotros. Por eso al principio digo, esfuércense en añadir a la fe. Sean diligentes en añadir a la fe. Y no solamente añadirlo, sino con abundancia. Debe ser abundante estas cualidades. No puedo decir tengo poco amor. No, debo tener amor en abundancia. Debo tener virtud, excelencia moral en abundancia, paciencia en abundancia y todo lo demás que mencioné, dominio propio en abundancia, paciencia en abundancia. O sea, todo eso debe abundar en nosotros que estamos caminando y hacia el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es un esfuerzo. Por eso él dice, esfuércense. Así comienza el texto. Esfuércense. El versículo 5 está hablando de esfuércense. Esfuércense. Que sean más abundantes. Es lo máximo. Yo debo llegar al máximo mientras esté en esta tierra. Llegar al máximo de la promesa de fe. Debo abundar. Y no diga no puedo. Claro, Él nos ha dado. Ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Podemos abundar. No acepte menos que eso. No diga yo tengo poco. No, abunde. Métale más ganas. Eso es lo que debemos hacer. Porque de eso se trata esta vida espiritual. Abundar en ella. Cuando dice abundar, nos está diciendo otra cosa. Dice el apóstol aquí. Él dice, si abundamos en ello, observe el versículo 6. El versículo 8. Cuando más crezca de esta manera, esa es la nueva versión, la traducción viviente, está hablando, debemos abundar o crecer más. No podemos seguir siendo enanos espirituales. Hay gente que tú vas a la iglesia y siguen lo mismo. Oye, hermano, tú todavía aquí, sí, calentando la banca hasta que venga Cristo. Oye, qué cosa más triste. Debo abundar. No puede ser que todavía tenemos que estar dando leche espiritual a la gente de la iglesia, que no entienden que viene alguien por ahí, se los lleva a otra iglesia. Escuché a un predicador, ese, no, que hay que amar a esa gente, porque él tenía su hija que se convirtió en trans, y él decía, hay que amarlo, sí, hay que amarles, sí, pero decirles la verdad de Cristo, porque la verdad os hará libres. Entonces, ese es el amor que debemos abundar, porque si abundamos en estas cosas, recuerden las cualidades, ojalá lo hayan apuntado, si abundamos en ellas, no nos dejará estar ociosos y sin frutos. Aleluya. Otra versión dice, no nos dejará estériles. Si abundamos en esta cosa, no hay ociosidad en nosotros. No seremos iglesias estériles. Hay demasiada gente estéril en la iglesia. No producen. ¿Por qué no producen? Porque no abundan en estas cosas. Uno pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué esa persona chupa sangre solamente? Aquí está.
agarrando todo, pero es estéril, no abunda, es ocioso todavía. La ociosidad es la mala consejera, y cuando tú no abundas en lo que debe ser, te pasa como el ocioso, la ociosidad que le pasó a David. Vio lo que no debía ver porque estaba ocioso. Y de eso les trata. Muchos cristianos están cayendo. Conozco ministros cayendo. Conozco gente cayendo. Ociosos. ¿Y por qué? Porque no abundan. No abundan en las cosas que nos pueden mantener y ayudar a mantener firmes hasta el fin. Estas cosas, estas cualidades nos ayudan a abundar tanto que podemos permanecer. Gloria a Dios. Dios nos ayudará a ser personas productivas si abundamos en las cosas. ¿Quieres ser productivo? Abunde entonces, amada iglesia, en las cosas que Dios te dice en esta palabra hoy. Nos harán crecer también en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Observe el versículo 8. Si abundamos en ello, creceremos en el conocimiento de nuestro Jesucristo. Esto es la verdad. ¿Por qué muchos no lo conocen? Porque algunos dicen, ¿será Dios o no será? Oye, si abundo en estas cosas, me ayudará a crecer en mi conocimiento de Él. Cada día lo conoceré como Él quiere que lo conozcamos. Que abundemos en ello. Creceremos cada día en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabremos cuándo es Él y cuándo no es Él. Nos podemos sentar a escuchar a alguien predicar y decir algunas cosas raras y decir, eso no es Dios. Porque yo lo conozco. Él no haría eso. Él no diría eso. Tuve que parar a una persona una vez en un culto, una profecía, y soltó la palabra y dijo, así dice el Señor, si no me obedecen, mataré a todos. Y yo dije, un momento, eso no es de Dios, cállate. Porque yo conozco a mi Señor. Nosotros sabemos cuándo es Dios o cuándo no es Dios. Y lo tercero y último de este mensaje es la tercera cosa. Si abundamos en estas cualidades hasta el fin, en nuestra vida, en nuestra vocación, porque observen que el versículo está hablando de vocación, el versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Esa es elección y vocación. Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Esa es nuestra vocación. Dios nos ha llamado. Dios nos ha elegido. Yo soy elegido. Tú eres elegido. Él nos escogió a nosotros. Así que yo debo entender que si abundo en estas cosas, estas cualidades, hasta el fin, en mi vocación, en mi elección, aleluya, Dios nos hará crecer en una manera firme y una manera espiritual. Y Dios nos dará una gran entrada en el reino de los cielos. Entraremos sin obstáculos si abundamos en estas cosas. No entraremos a duras penas. No me salvaré a penitas, me salvé por fuego. No, entraré en una ampliamente, dice el versículo. Entonces Dios les
dará una gran recepción en el reino cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entraremos sin obstáculos. Por ahí dice la misma palabra, no caeréis jamás. Algunos dicen, eso no puede ser. Sí, si tú abundas en estas cosas, no caerás jamás. Jamás, escucha, es una afirmación. Jamás caerás. ¿Por qué estás esperando cuando venga tu tropiezo? No, no caerás jamás si abundan estas cosas. Y Dios está con sus brazos abiertos, ampliamente. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Tendremos una entrada franca, abierta, sin estorbo. Permítame orar por ti, para que Dios te ayude a abundar en estas cosas, porque sí podemos. Tenemos fe. Lo único que tenemos que hacer es añadir las cualidades que nos ayudarán a llegar hasta el final. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,